Esto es Planeta Kayak, un podcast donde vamos a charlar sobre este apasionante mundo, siempre de forma divertida y entre amigos. Navega, escucha, participa o pregunta para ser uno más de esta familia. Recuerda que nos puedes encontrar en nuestra web planetakayak.com. Y ahora disfruta de este programa, Planeta Kayak. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Kayak. En este caso estamos Kei desde Puerto de Sagunto y Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola a todos y a todas, soy genial, aquí con ganas de grabar un nuevo episodio. Amigos y amigas, hoy vamos a hacer algo que hacía tiempo que no hacíamos, que era grabar un episodio mano a mano, Carlos y yo. En estos 4 años y pico que llevamos, no nos hemos centrado demasiado en la técnica, apenas la hemos sobrevolado de alguna forma muy básica para ayudar a alguna persona que empiece y que quiera unas recomendaciones. ¿Quién no sabe de alguien que ha empezado pensando esto del kayak solo es mover los brazos y tal, súper fácil, está tirado? Y resulta que ha vuelto con dolor de cuello, dolor de brazos, lo ves que va acostado y paleando porque no puede aguantar ya y dices, bueno, a lo mejor nadie le ha contado que el paleo se hace con todo el cuerpo, ¿verdad, Carlos? Sí, bueno, este es un tema que la verdad es que hemos tardado en tocarlo porque, claro, como entenderéis todos vosotros y vosotras, pues explicarlo solo con palabras pues es complicado, ¿no? Porque es un aspecto también muy visual y un vídeo, una imagen, pues vale más que 1000 palabras y en esto de, digamos, en el tema de pelear hacia adelante, pues sería una realidad. Pero bueno. Aún así, creemos que, bueno, como hemos tenido muchos alumnos y hemos ayudado a mucha gente a empezar y tenemos mucha experiencia, pues creemos que algún tip o truquito os podemos dar, pues bueno, si estás empezando a hacer kayak o te planteas empezar, o incluso yo creo que a la gente que lleve mucho tiempo navegando, algo le podremos aportar. Pues sí, porque cuando piensas en la forma de desplazarte en el kayak, piensas en alguien con los brazos muy fuertes y cuando ves a los campeones tenemos que recordar que el piragüismo es la principal contribuidora de de medallas olímpicas de España, cuando ves a nuestros representantes de piragüismo en las Olimpiadas, pues no desmienten esta teoría, ¿ves? Pedazo de armarios con pedazo de brazacos, pero en realidad es un movimiento en el que tú tienes que comprometer todo el cuerpo. Es cierto que los brazos son los que sujetan la pala, ¿vale? Que es la que ejerce la impulsión. Para ver pala, puedes dirigirte, pulsar aquí, o quizá aquí o aquí, y dirigirte al capítulo 1 del podcast, donde elegimos empezar hablando de la pala. Un capítulo fantástico, a pesar de ser el primero. Sí, pero además, digamos, de fuerza, que esto implica, digamos, un grado de técnica para no solo, digamos, ralear con una parte del cuerpo, sino con todo el cuerpo, también implica, pues eso, bastante coordinación y un poquito de armonía. Y yo personalmente, no sé qué te parece a ti, el palear también es un poquito sensaciones, porque sobre todo si nos movemos en algunos entornos que cambian más, como por ejemplo el mar, pues claro, cada día es un poquito diferente y cada día no estamos igual y bueno, hay que dejarse un poco llevar por lo que te dice ese día el cuerpo, ¿no crees? Sí, volvemos un poco al capítulo de que en bicis hay descenso, hay carretera, hay incluso dentro de bicicleta de carretera hay escaladores y hay sprintadores y en el kayak pasa un poco igual. Hay señores que bajan por un río o se desplazan por un río con un kayak muy corto y señores que cruzan el mar en un kayak muy largo y entre medio pues hay señores que hacen surf, etcétera. Y realmente es un deporte en el que tu cuerpo recibe sensaciones de ese movimiento, porque hay muy poco entre tú y el medio. O sea, igual que cuando bajas un puerto con la bici y recibes sensaciones de, ay, ¿cómo me la voy a meter en la siguiente curva?
En el kayak también recibes sensaciones muy fuertes porque estás en un medio, particularmente en mar, que es el que a nosotros nos tira más, que se mueve constantemente. Y hay un viento y te mueve para arriba y para abajo y tú tienes que integrar tu paleo en mantener tu trayectoria y mantener la verticalidad. Pues sí, ya hemos dicho que eso, bueno, que dejarse llevar un poco las sensaciones. Tenemos la pala y como ya has comentado tú, pues bueno, no vamos a hablar sobre la pala porque ya dedicamos un episodio al fondo. Pero bueno, además de tener una pala y cogerla bien, que ahora lo explicaremos mejor, es muy importante también la postura en la cual te sientes en el kayak. Y puesto que hay diferentes tipos de kayak, pues también hay que adaptarse a ese tipo de kayak que utilicemos. No es lo mismo un kayak cerrado, un kayak abierto, un kayak digamos, de competición, un surf ski. Hay que adaptarse al kayak en el que vamos montado, pero sobre todo la postura, pues bueno, además de permitirnos pues estar cómodos, es un elemento muy importante para aplicar la fuerza, o sea, para transmitir nuestro movimiento, aplicar esa fuerza al agua y hacernos avanzar de forma óptica. Pero bueno, aunque sería entrar a lo mejor en cada caso, en cada persona, en cada tipo de kayak, para dar consejos más específicos, creemos que es muy importante la postura cuando te sientas en el kayak, que la espalda esté recta y que no notes ninguna tensión corporal por ninguna parte del cuerpo, que no haya nada que te presione, que no haya nada que te constriña. O sea, te debes sentir básicamente cómodo y bien a bordo del kayak. A priori tienes que estar sentado, erguido, quizás si no estás vertical, más hacia adelante que hacia atrás, ¿vale? Y tienes que estar con las piernas ni rectas, como si fueras un clic de Famóvil, ¿vale? Ni encogidas, ni tampoco sentado como los indios. Aunque no vamos a entrar bueno, en la herencia del kayak de mar en España y si las piernas tienen que ir con las rodillas debajo de la brazola o se tienen que ir estiradas, porque sobre eso habría mucho que decir. Lo que sí que tenemos claro es que las piernas, vamos a centrarnos un poco en el kayak de mar, tienen que ir apoyadas en los reposapiés. El kayak lo empujas porque con las piernas empujas los reposapiés y con el culo arrastras el asiento hacia adelante. Y como está unido solidariamente al kayak, lo empujas todo. En un kayak cerrado, es verdad que los que no han subido en un kayak de travesía cerrado tienen una sensación de inseguridad por qué puede pasar si vuelco y no salta el cubrebañeras. Lo cierto es que una vez vencido ese primer medio por el método de volcar y ver que el cubrebañeras tiene que estar muy agarrado para no saltar, ¿vale? Te aporta más puntos de contacto de tu cuerpo, en concreto las rodillas, con el propio kayak para poder empujarlo. Y si eres de los que llevan las piernas rectas en el sentido de que no las llevas abiertas, pues te permite, según el tipo de bañera, poder estirarlas y encogerlas con cada paleada. Los brazos en ningún caso van rectos y encajados. Los brazos en ningún caso, salvo haciendo maniobras, se pliega al codo. El brazo va estirado y no va del todo estirado, pero va más estirado que plegado. ¿Y cómo abraza los brazos la pala? Bueno, por lo que te dicen, el primer día que vas a empezar a palear, te dicen, tienes que poner el centro de la pala encima de la cabeza y los brazos tienen que hacer un ángulo recto al agarre de la pala. La pala tienes que ponértela al lado tuyo y estirando la mano, doblar la primera falange por encima de... Sí, todas estas reglas ya hay unas páginas de internet que te las dicen, las desmienten, Al final, si vas a una autovaciable, tiene que ser un poco más ancha. Si vas a una travesía, un poco más corta, la pértiga, o sea, el palito que va de cuchara a cuchara. Eso está en el capítulo de la pala, ¿vale? Pero, en definitiva, tú si llevas los brazos bastante separados,
más que la anchura de los hombros, ¿vale? Y te puedes hacer una idea, voy a remitiros de nuevo a ver una competición de piragüismo en la que podéis ver cómo los señores que están compitiendo en un movimiento rectilíneo, sin olas, sin viento, en el que no hay que girar, que solo van rectos hacia adelante, ellos los brazos apenas pliegan los codos y simplemente los llevan estirados pero no rectos y ves cómo el cuerpo gira hacia un lado y otro alternativamente. Este movimiento, cuando entras en el plano técnico, el movimiento de la pala se descompone en dos fases alternativas, aérea y acuática. De forma que una vez que has agarrado la pala, estás sentado en el kayak, estás en el agua con las piernas estiradas pero no encajadas, ¿vale? Tú metes, empezando por ejemplo por la derecha, metes la cuchara de la derecha lo más adelante posible, sin inclinarte hacia adelante casi, ¿vale? Aunque algunos sí que lo hacen, la hundes y estiras para atrás girando tu cuerpo. Al girar tu cuerpo, tu pierna izquierda empuja más el pie hacia el reposapiés izquierdo y vas estirando la pala hacia atrás por el procedimiento de girar tu cuerpo hasta que esté un poco más atrás de tu cadera. En ese momento la sacas del agua, haces un movimiento como si dieras gas en una moto e introduces la cuchara izquierda en el mismo punto de lejanía más o menos, delante, a la altura de tu rodilla, un poco más, por el lado izquierdo. Y de nuevo giras tu cuerpo sin encoger los brazos, sin encoger los codos, giras tu cuerpo hasta llegar a un poco detrás de tu cadera y sacarla. Y en ese momento volvemos a empezar. Es un movimiento alternativo, es un movimiento armónico, en el que si lo haces bien, todo tu cuerpo se mueve a la vez. Si lo haces mal, pues pareces un tiranosaurio rex peleando contra una pared y acabas con los brazos molidos. Si lo haces bien, es todo tu cuerpo el que se mueve. Piensa, Sí, pero ¿sí? si no has hecho nunca este movimiento, primero lo que tienes que hacer es, o sea, en vez de hacerlo dentro del agua con el propio kayak, lo mejor es meterte hasta la cintura en el agua, ¿sabes? Y estando de pie en el agua, pues bueno, practicar ese movimiento. Y luego cuando ya lo tengas un pelín interiorizado, yo lo que también recomiendo es ya pruebas a meterte con el kayak en el agua y empiezas a hacer el movimiento en el agua, pero siempre muy poco a poco, muy progresivo. Es preferible hacerlo bien, ir aumentando poquito a poco el ritmo, que no pretender, porque yo no sé tú, pero bueno, yo la gente que le he dicho, venga, venga, vente un día y pruebas el kayak, pues desde el principio quiere darle muy rápido, muy fuerte y tal, y yo creo que es mejor ir asimilando, interiorizando el movimiento, que es un movimiento muy sencillo, pero que tienes que interiorizar, o sea, lo tienes que automatizar, como si fueras el conejito de Duracell. Y ya tendrás tiempo, digamos, de hacerlo más fuerte, más rápido, hacer variaciones. O sea, es una cosa que el palear es una cosa que cuesta interiorizar, pero bueno, hay que ir a un ritmo, yo al menos entiendo que progresivo, porque no es fácil hacerlo natural. Intenta empezar despacio y bien. Acuérdate cuando empezaste a conducir un coche de marchas. Cuando ya lo ibas a coger fuera de la autoescuela, que decías, a ver, concentración, piso el freno, piso el embrague, meto la marcha, levanto el freno, levanto el embrague, aprieto el acelerador, me estalla la cabeza, ¿vale? Ahora, 20 años después, te subes al coche y mientras sales, poner la radio, sacar la mano por la ventanilla, bajar la otra ventanilla, miras el retrovisor, te sacas un moco y lo haces toda la vez y nadie tiene que decirte no, no. Ve desembragando poco a poco, acelerando poco a poco, de forma que no le des ni fuerte ni rápido para que el coche vaya acelerando y, o sea, pues esto es igual. O sea, tú el primer día, tu tendencia es brazo, 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 brazo. Y dolor, 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 dolor. ¿Vale? Tienes que proponerte a ti mismo, es decir, voy a hacerlo despacio y bien. Obviamente, mejor un día que no haya viento ni ola, ¿verdad, Carlos? Sí, no, y además aquí, sobre todo a la gente que empezáis, hay algo lo que yo para mí una de las cosas más chulas que hay en un kayak
es que con el propio movimiento de tu cuerpo, o una de dos, o haces girar la embarcación o la llevas recta, ¿no? Y yo me fijo a toda la gente que empieza, que no hay cosa más frustrante que tú quieras llevar el kayak recto y el kayak vaya pues, por donde quiera, ¿no? Y haciendo S y tal. Entonces es un poquito, vuelvo a lo de antes, o sea, se trata de que el iniciarse en el kayakismo sea una experiencia positiva, que no genere frustración y que la cosa pues más o menos vaya como pensáis. Y entonces, pues claro, es un poco tortura que tú quieras ir hacia un sitio correcto y el kayak vaya a su bola. Pero para que el kayak vaya recto, pues todo pasa por lo que os he comentado, ir poco a poco. ¿Por qué? Porque si queremos correr, pues va a ser muy típico que cojamos la pala, la tomemos, no de forma simétrica, sino más decantado hacia un lado que hacia otro, o sea, de forma asimétrica. Y eso va a ayudar a que el paleo no sea, digamos, un poquito armónico y sin querer te haga girar el kayak. Pero es que además, si queremos hacer un paleo muy fuerte, inconscientemente, vamos a mover el cuerpo y eso en muchos kayaks pues hace precisamente que el kayak se gire, porque como bien sabréis, en muchos kayaks girar se utiliza el timón, pero en otros muchos es la propia inclinación y el propio movimiento de tu cuerpo el que hace girar al kayak. Entonces, si no llevamos un ritmo de paleo y una forma de palear suave y armónica, pues es todo lo que os comentamos, ¿no? Que va a ser fácil que no vaya recto. Efectivamente. Un pequeño detalle, cuando la pala izquierda sale del agua, no hace falta dar gas con la derecha. La derecha, por arte de magia, ya está preparada para hundirla de nuevo delante, por el lado derecho, a la altura de la rodilla y volver a empezar. El movimiento, como hemos comentado, es todo el cuerpo. El cuerpo gira, la cadera empieza a apoyarse más sobre un culo que sobre el otro, un pie apoya más fuerte que el otro y, y luego pasas a cambiar, a bascular totalmente, a apoyar más un culo que otro, a estirar con el otro brazo y así hasta el infinito. Si tú empiezas haciéndolo despacio, en un día sin ola, sin viento, poco a poco, pues vas progresando para variar esa pequeña palada, para convertirla en otras cosas, como una palada que te sostenga cuando te viene una ola por un lado, como una palada que te ayude a girar, pero ya es una cuestión, si es una cuestión de técnica, es una cuestión de variar ese, pero es una cuestión de mucho de percepción. O sea, cuando yo empecé me dijeron, tú irás hacia donde mires. Y efectivamente, si no la cago con lo que estaba diciendo Carlos, de coger la pala de forma simétrica, o de que el viento me esté girando, o de que no haya elegido el día adecuado, pues iré yendo hacia donde vaya mirando. Eh, con el tiempo, yo, cuando alguien viene a probar el tema del kayak, yo le digo siempre lo mismo, yo no salgo a sufrir. Eh, yo salgo para que esté bueno y pasarlo bien, charrar, hacer ejercicio, que me dé el sol, ver peces saltando, pájaros pescando, pero si se pone malo, pues hay que estar preparado para volver. Si estás empezando, esa no es tu situación. Tu situación es, como hemos comentado también en algún capítulo, intentar salir cuando hace bueno, intentar divertirte, intentar hacerlo bien. Hacerlo bien implica además cero daños. Os voy a contar un secreto. De los 50 a los 60 hay un momento que si no tienes suerte, hay unas piezas de desgaste en los hombros que te van a dar guerra. Si eres un bruto un poco antes y si tienes suerte y has sido comedido un poco después. Para evitar esa guerra, pues una buena técnica te previene de esos daños en los hombros, que es una articulación a la que no le damos demasiada importancia, pero que llega un momento en que en un deporte como el nuestro, pues puede tener un desgaste excesivo, sobre todo si progresas
y realizas maniobras en las que ya si tengas que hacer grandes palancas con la pala o tienes que hacer, sepas y tengas que hacer esquimotajes, ¿vale? Sobre todo al principio en los que se aplica más fuerza que técnica, igual que al palear. O sea, al principio se aplica más fuerza que técnica y con el tiempo vas consiguiendo, a base de técnica, no tener que utilizar tanta fuerza. Sí, pero para eso que comentas es bastante importante o yo es un buen consejo que creo que la gente debe tomar es sobre todo el calentar un poquito porque si no, bueno, yo siempre recuerdo de toda la vida de meterte en el agua y muchas veces si vas en compañía, pim, 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 el propio ritmo de la gente pues te, 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 te fuerza a ir un poquito rápido y forzar, digamos, pues eso, las articulaciones, los músculos y tal. Y bueno, estas cosas, pues con 30 años, pues se perdona más, pero conforme nos vamos haciendo mayores, pues este tipo de situaciones, pues nos castigan, ¿no? Entonces yo sí que veo, pues bueno, aunque sean unos estiramientos mínimos, ¿sabes? En realidad importa todo el cuerpo, porque, o sea, navegando, sobre todo en kayak de mar, pues bueno, haces muchos movimientos y puedes estirar eh, partes de la espalda, de los muslos y tal, pero bueno, sobre todo de la parte del tronco hacia arriba, pues bueno, un calentamiento mínimo al empezar a navegar e incluso cuando terminas también es importante pues, ciertos estiramientos, pues yo creo que es una buena costumbre pues eso para evitar lesiones y luego pues eso, encontrarte mal navegando, o sea, para siempre nuestra filosofía es que la experiencia sea positiva, entonces esos consejos que os damos van en esta línea y lo del calentar pues funciona en el kayak y en cualquier otro deporte. Que lo pases bien, que te cunda, que llegues cada día más lejos y vuelvas y que con todos estos consejos pues puedas, a base de no dañarte, seguir practicando este y otros deportes quizá incluso mejores, pero que no los conocemos. Sí, pero en todo caso, en el tema de palear hacia adelante, yo también lo que veo es que más que, más que digamos, hacerlo bien desde el principio, porque bueno, puedes empezar a hacer kayak y luego pues siempre es muy conveniente pues que un experto pues te dé un cursillo o te dé cursillos, recibir cursillos o cursos, pues para que te vaya, digamos, corrigiendo errores, no adquieras vicios y vayas progresando en tu técnica. Pero bueno, un buen principio también es, digamos, evitar determinados errores. O sea, aparte de aprender y que te corrijan, hay una serie de errores básicos, muy típicos, que nosotros te recomendamos evitar. Y uno, por ejemplo, que y estarás de acuerdo conmigo, que sería poner la pala al revés. O sea, ¿cuántas veces vemos a gente con la pala invertida? Pondremos una foto, una imagen que no es fácil a lo mejor explicar este concepto de poner la pala al revés, pero sí que todos los que sabéis un poquito de kayak sabréis y que como hablamos en el capítulo de las palas, pues claro, las palas están diseñadas, sobre todo las palas europeas, están diseñadas pues para funcionar con una forma. Si la colocamos, si cogemos el lado izquierdo del lado derecho y al revés, pues ¿qué pasa? Que en la hoja pues está trabajando de forma mala en el agua, entonces no funciona bien a nivel hidrodinámico. No la giras bien, no entra perpendicular, o sea, hemos obviado que la cuchara tiene que entrar lo más perpendicular posible al agua para coger más agua. La cuchara, como su nombre homólogo de cuchara, la parte donde iría la comida va hacia atrás, ¿vale? Y la parte inferior de la cuchara, si fuera una cuchara de comida, va hacia adelante. Vais a encontrar ya muy pocas palas totalmente simétricas. Prácticamente es muy difícil encontrar una pala que no tenga efecto wing. ¿Qué es efecto wing? Pues el efecto wing es el que una pala está girada respecto wing, 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 wing. Está respecto un wing, wing, ganamos los dos. Está girada respecto de la otra para que cuando una esté en el agua, la otra esté paralela al suelo y ofrezca menor resistencia al viento, que llegará ese día, ¿vale? Las palas, además de no ser simétricas, de tener una parte cóncava y una convexa, o sea, la parte donde iría la comida si fuera una cuchara de comer y la parte de abajo, ¿vale? Que va hacia adelante, tienen una parte más ancha y otra parte más estrecha.
consonantemente, la parte más ancha va hacia arriba, la parte más estrecha va hacia abajo, ¿vale? Son cosas que por obvias a veces no se dicen y Sí, de todas maneras pondremos una foto. cuando Se ya ve con ves a tu facilidad. amigo dentro del agua y le dices del revés y hace como lo contrario de dar gas y pone la Sí, sí, parte sí, sí. cóncava hacia adelante y dices, no, no, del revés. Y entonces la pone perpendicular, o sea, longitudinalmente con el kayak y dices, no, Sí, no sí, se sí, entendido. sí, sí. Vámonos fuera otra vez. Otro error muy típico, además del que hemos comentado, de colocar la pala al revés o de hacer un movimiento muy enérgico y muy brusco al palear, ¿vale? Otro error muy típico, pues es que, como has explicado tú antes, la mano que está fuera del agua, ¿no? Pues levantarla mucho, ¿vale? Se me ve así un poquito en el vídeo, ¿vale? Si levantas tantísimo la mano que está fuera del agua, pues ¿qué sucede? Que fuerzas mucho esta articulación, ¿vale? Y aparte haces un paleo en el cual si te inclinas un poco, pues es muy fácil que vuelques, ¿no? Esto lo he visto yo muchas veces, pues eso, gente que al palear de esta manera, pues bueno, se castiga mucho, sobre todo pues los brazos y las muñecas, y cuando llevan un rato están ya desesperados y doloridos. Y no sé tú, pero yo, bueno, en estos casos, a toda esta gente que reciben estas nociones mínimas para palear hacia adelante, pues siempre les recomiendo que la mano que está fuera del agua, que digamos empuja, pues nunca pase del nivel de vista, de su plano de visión, que es una buena referencia para no alzar demasiado el pulso ese. Sí. A veces se dice que es como dar un puñetazo con la mano que está fuera del agua. Sí, eso es muy Es un buena movimiento, referencia. Eso es muy buena sí, referencia. como si dieras un puñetazo a un saco de arena, por supuesto. Claro, Eh, algo imaginario. no a esa persona que, bueno, no entremos en ese tema. No, 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 no. Eh, es como si dieras un puñetazo hacia adelante. Demasiado alto, sí que veréis gente que tiene un paleo alto muy agresivo. Bueno, pues también se ha entrenado mucho y tiene la fisionomía necesaria para mantener ese ritmo. Otro peligro del paleo alto es que la propia cuchara que está en el agua te haga palanca en el agua, te venga una ola por el lado que tienes la cuchara afuera y tú solo por no soltar la pala te vayas al agua o pierdas la pala. Eso también lo hemos visto suceder. Parece un poco Mm. confuso así explicado, pero también sucede, ¿vale? Eh, Entre los hombros y los pezones, más o menos, es una altura buena, ¿vale? Eh, Hay distintos tipos de paleo, incluso si buscáis gente que hace paleo groenlandés, groenlandeses que hacen paleo groenlandés, hay uno muy famoso que tiene un vídeo en el que se tira hacia adelante cada vez que mete la cuchara en el agua, ¿vale? Y debía reportarle beneficios de rendimiento porque tenía más velocidad, desarrollaba más velocidad que otros. Pero bueno, no hace falta complicarnos tanto, simplemente empezar despacio, sin levantar demasiado la mano que está fuera del agua, sin llegar a meter en el agua la mano que lleva la cuchara que va dentro del agua, aunque alguna vez la vas a meter, alguna vez se te va a mojar, ¿vale? Pero intentar, o sea, no hacer movimientos tampoco demasiado amplios, por lo menos al principio, sino solamente coordinados. El culito que sube y que baja, la pierna que empuja y que retrocede, el cuerpo que gira para un lado para el otro y sobre todo los codos que no se recogen. Los codos que no se recogen. Los codos que se mantienen en un ángulo, pues digamos, de entre 120 y 160 grados. La tibia, o sea, la tibia no, el cúbito y el radio con el húmero. Con eso sería suficiente. Sí, aparte también de eso es lo que hemos venido comentando durante el episodio. Hay que ir tomando pequeñas referencias y para tomar esas referencias, pues eso, hay que hacerlo al principio poquito a poco, de forma suave, de forma armónica y ya tendremos tiempo, pues bueno, de darle más caña. Pero bueno, otra referencia que yo también siempre recomiendo es que en palas europeas, que tenemos la hoja y luego la pértiga, pues se trata de no introducir
ningún trozo de pértiga o el mínimo trozo de pértiga, porque si estamos sumergiendo el trozo de pértiga dentro del agua, pues el ángulo no es adecuado y el paleo es un poquito más ineficiente. O sea, es buena señal, es buena señal ver que estás metiendo un trozo o no debes hacerlo. Si ves que estás metiendo un trozo de pértiga en el agua, eso que significa que estás inclinando demasiado la pala, ¿vale? Y eso genera ineficiencia. Sí, y yo creo que a partir de ahora lo que haríamos sería marear más, ¿verdad, Carlos? Nuestro... Sí, no, el problema es que vamos a ver, o sea, claro, contarlo todo esto de palabras sin el soporte de imagen o vídeo, pues no es sencillo, pero bueno, es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, que es preferible, pues, a cuando empiezas tener claras 3 o 4 pautas, que tú ya tendrás tiempo, pues eso, de ir probando cosas nuevas en el paleo, levanto más, digamos, un brazo, avanzo un poquito el cuerpo, cambio el ritmo, o sea, hay una serie de variables que tú mismo puedes ir, digamos, pues variando según el día, porque claro, los días que está el mar o el embalse tonto, que está el agua muy movida, pues bueno, con no volcar ya tienes bastante, ¿sabes? Los días que a lo mejor está más tranquilo y te lo pide el cuerpo, pues puedes innovar un poco. Pero luego está la línea de lo que hemos comentado antes, que un instructor, pues a través de un curso o de un cursillo, pues nos vaya corrigiendo pues algunas cosas que podamos ir haciendo mal, fruto un poquito de esta, digamos, ¿cómo se llama? Cuando aprende uno solo, ¿cómo se llama? Disciplina, autodidacta. Autodidacta. Muy bien. Cuando uno es autodidacta, pues corre el riesgo precisamente pero si ya es un poquito mal. Por eso, mejor hacer 2 o 3 referencias, o sea, pelear con 2 o 3 referencias, intentar cumplirlas e ir con el tiempo pues avanzando en la técnica. No tengáis miedo de, una vez que habéis decidido que esto os gusta, hacer un curso en algún sitio. Ahora hay muchos monitores acreditados por la Federación, acreditados por la ACA, acreditados por muchas entidades que al final son gente que está en directo, te dice lo que tienes que hacer, cuando no lo haces te lo dice en el sitio, pero si hacéis todo esto que os hemos dicho para empezar vosotros y ver si os gusta, por lo menos no os haréis daño y avanzaréis de forma armónica. Bueno, amigos y amigas, este ha sido un capítulo corto, pero esperemos que sea instructivo, por lo menos para alguien que esté empezando y que hayamos dicho algo interesante, para alguien que tenga mucha experiencia. Eso sería fantástico. De todas maneras, si estás escuchando este episodio, te recomiendo que acudas a la entrada que pondremos en la web, que bueno, con imágenes y todo, también lo haremos un poquito más ilustrativo y para que sea más intuitivo y más visual. O ver el capítulo de Barrio Sésamo donde dice andar en kayak. Oye, Epi, ¿qué te dices, Blas? Amigos, amigas, después de nuestra relación de payaseo y de esperar haberos contado algo interesante, llega la hora de despedirnos. Nos vemos en el siguiente episodio y recordad que estamos en todas las redes, esperando a que oigáis nuestro podcast. Adiós. Adiós a todos y a todas. Navega, escucha, participa, pregunta. Para ser uno más en Planeta Kayak.